Hola queridos amigos, es un gusto para nosotros estar de nuevo aquí con ustedes en nuestro canal IAYA Hispano. Y bueno, hoy va a ser un episodio diferente porque tenemos dos invitados. Pero antes quisiera, Ronald, que nos contaras de qué tema vamos a tratar, porque tengo entendido que es algo importante para nosotros como jóvenes y al mismo tiempo como adultos, ¿no? Entonces, no sé si quieres contarnos. Ciertamente es un tema interesante, es un tema que todo joven desea saber, porque entendemos que en el plan del Señor, en el plan eterno del Señor, todos tienen un lugar aquí en esta tierra. Y muchas veces como jóvenes no tienen ni idea para dónde van o de dónde vienen. No conocen cuál es el plan divino del Señor para su vida, cuál es su misma vocación, cuál es su llamado, cuál es su propósito. Y muchos jóvenes que están hoy en una escuela misionera literalmente están un poco confusos, sin saber o tener una orientación correcta sobre su vocación. Así que yo creo que va a ser de mucha bendición al aclarar estos temas que son tan esenciales, crucial para los tiempos en que vivimos. Y de hecho, vamos a tener invitados especiales, o tenemos invitados especiales, que tenemos a Clarence Peña desde Chile y tenemos también a Carlos Rivero desde Colombia, que nos estarán compartiendo sus propias experiencias y el tipo de trabajo que están haciendo. De hecho, me gustaría conocerlo un poco más, una historia resumida. No sé si podría comenzar, Clarence o Carlos Rivero también. A su disposición. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy contento, agradecido de poder compartir en este momento. Y sí, vivo en el sur de Chile, exactamente en la región de la Araucanía, Temuco. Es la ciudad más cercana, pero nosotros estamos ubicados en una zona rural, camino a Villarrica, y desde allí tenemos un ministerio familiar. En este ministerio familiar desarrollamos diferentes frentes, trabajos que involucran un trabajo misionero. Uno de ellos está enfocado en el área de la salud. Tenemos un pequeño puesto de avanzada ahí, una casa de salud donde recibimos pacientes, personas que necesitan ser ayudadas. Y también tenemos un ministerio de publicaciones donde desarrollamos materiales misioneros, y así de esa manera vamos con proyectos avanzando en diferentes puntos del país. Por si acaso tienen algún, digamos, sitio, no sé, un perfil en Instagram o un lugar donde la gente los pueda comunicar. Sí, en Instagram tenemos al menos allí publicaciones misioneras del Piamonte. Estamos recién iniciándolas, ahí estamos colocando información, las novedades, los materiales y los proyectos. Ahora dentro de poco estamos desarrollando algunos proyectos de los cuales pronto vamos a estar comentando por las redes sociales, y la idea es poder justamente involucrar y motivar el espíritu misionero con la juventud, así que estar atentos ahí. Ok, entonces ya saben, pueden encontrarlos por allí. Bien, y tenemos también que querer conocer un poco a Carlos Rivero, ¿no? No sé si podrías contarnos de manera resumida su historia. Claro que sí, Ronald, Linda, gracias por la oportunidad. Yo me llamo Carlos Rivero, yo nací en Venezuela y actualmente vivo en Colombia. Bueno, desde hace ya unos cuantos años vivo en Colombia, específicamente 8 años. Y estoy casado, tengo mis 2 pequeños. Vivo en Antioquia, uno de los departamentos más importantes de la nación. Más o menos la ciudad más importante conocida, cercana, se llama Medellín. Y allí con mi esposa, con mis pequeños, tenemos un centro de influencia en Marinilla, Antioquia, y trabajamos pues también con otro centro de influencia de nuestra iglesia. Así que estamos en esa zona apoyando la obra. El oriente de Antioquia es una zona donde la presencia adventista, particularmente en los pueblos más distantes, es muy poca, es muy pobre, y bueno, llegamos ahí justamente para fortalecer la obra en esa zona, ¿no? Anteriormente estaba en Fundación Las Delicias, donde presidía el programa educativo, pero salimos de allá hace casi 2 años.
Entonces, así pues a grosso modo podría resumir. También pues soy conferencista, evangelista, así que voy a diferentes iglesias en Colombia y bueno, en diferentes países también hemos estado en conferencias, países del Caribe, países de Centroamérica, de Sudamérica y también de Europa. Interesante, su historial de vida de cada uno nos indica de que están en una actividad misionera, pero así de lleno. Y esa es una alegría, de hecho, para los jóvenes, porque realmente inspira mucho, ¿sabes? Yo siempre he escuchado esa historia, diciendo, wow, estoy predicando en este lugar, estoy haciendo este tipo de trabajo, literatura, presentaciones. A mí, en lo personal, pues me motivan, me alegran. Yo creo que también para muchos jóvenes es una inspiración ver experiencias. Y de hecho, lo que vamos a tratar el tema de hoy, sin duda va a ser una bendición para cada joven que está con ese deseo de conocer el mundo, de llevar el evangelio, de estar así de lleno en las cosas del Señor. Así que la pregunta, de hecho, que queremos responder durante este episodio es: ¿cómo descubro mi propósito y cómo sé si estoy caminando en mi verdadero llamado, ¿no? Como ya hemos mencionado, Dios tiene para cada uno un lugar en el plan eterno de Dios. Así es. Entonces, yo creo que es importante para iniciar, comenzar como descifrando y bueno, desarrollando esos conceptos, ¿no? El primero vendría siendo así, entender, ¿no? ¿Qué es esto de vocación y llamado, ¿no? ¿Cómo ustedes podrían definir estas dos palabras? Si son lo mismo, si no. Muy bien. Vocación y llamado tienen una diferencia. Esta diferencia reside en su origen y su enfoque. En su origen y su enfoque. A ver, en el caso del llamado, es una invitación externa. Y está su origen. Es algo externo. Por lo general está asociado a lo religioso, ¿no? Ujú. Y es una invitación a un servicio específico. En el orden teológico es una invitación recibida por parte de Dios. Bien. La vocación no tiene un origen externo, tiene un origen interno. Porque es una inclinación interna, personal, Natural. natural que te gusta en torno a cierta actividad, profesión, que está basada en dones, Ujú, que está basada en lo que te apasiona, en lo que te mueve. Entonces ahí radica la diferencia y a la vez el concepto de lo que es una vocación y lo que es un llamado. Me gustaría agregar también Ujú. un ejemplo para poder, bíblico, para poder marcar la diferencia también. Por ejemplo, bíblicamente encontramos la historia del joven rico. El joven rico guardaba la ley, estaba relacionado en actividades religiosas. Él tenía esa vocación, estar constantemente en aquello, a él le gustaba. Sin embargo, cuando él se ve enfrentado al llamado de Jesús, al llamado de Dios, entonces podemos ver allí de que el llamado es rechazado. O sea, él tenía vocación para hacer las cosas, pero cuando recibe el llamado, no asume el llamado de Dios. Entonces, ahí uno puede ver realmente que sí es diferente y que no es lo mismo. Así es. Entonces, diríamos que podría haber una diferencia, ¿no? Entre lo que muchas veces nos gusta y entre aquello que hemos estado siendo llamados o a lo que estamos llamados a cumplir, ¿no? Estando en esa tierra. Exactamente, y además también es importante notar de que mucho de esto, de la vocación, muchos jóvenes pueden tener el talento, pueden tener las capacidades, pueden tener la habilidad, a veces hasta como que es natural, como que viene innato. Sí. A lo mejor inclusive puede ser hasta considerado como que lo heredó de los padres, ¿verdad? Ujú. Y sin embargo, en el caso del llamado es algo totalmente diferente. Porque el llamado, muchas veces el Señor puede llamar a aquellos que ni siquiera están capacitados, porque el Señor los capacita. Ujú. El Señor entrega, da las herramientas, forma, levanta. Entonces, son ejemplos claros que uno va viendo en la misma Escritura con este tipo de modelo que el Señor, aún así, no habiendo jóvenes
capacitados, pero el Señor los puede capacitar. Muchas veces uno tiene ese temor y quisiera servir en la obra, pero se siente como que, ¿y qué hago? ¿Qué puedo hacer? No tengo nada para entregar. Pero el Señor quiere que veamos en eso, así como le dijo Moisés, ¿qué es lo que tienes a la mano? Con lo que tienes a la mano, avanza. Así es. Y es por ello que quisiera invitarte a ti, que nos estás viendo, a que estés al tanto. Porque más adelantito, a lo largo pues, de este podcast, tendremos una actividad, una dinámica donde vamos a descubrir ciertas creencias, ciertas frases que muchas veces son falsas, pero que no las creemos, o que son verdaderas, pero las tenemos ahí, ¿no? Entonces, ahí estés al tanto viene así, ligado con lo que el hermano Clarence estaba diciendo. Entonces, bueno, ya que tenemos esos dos conceptos claros, quisiera que nos pudieran contar un poquito más de su experiencia, ¿sí? Como que si siempre ustedes capaz en su trayectoria tuvieron claro su llamado, su vocación, o hubo un momento exacto donde se dieron cuenta como que, bueno, esta es mi vocación, este es mi llamado. ¿Cómo fue en sus experiencias? ¿No? Porque tengo entendido que no son iguales, pero... Sí, porque hay un momento que marca la vida, ¿sí? No, uno se da cuenta, no, yo estoy siendo direccionado para ser. ¿Cómo uno se da cuenta? ¿Cuál fue su experiencia? Bueno, mira, el Señor por lo general cuando, como te decía, la vocación está asociado a algo interno, ¿no? Ujú. Muy, muy conectado con talentos, con dones, con pasiones, cosas que nos gusta hacer. Dios por lo general permite que en nosotros se desarrolle una vocación en función de un llamado. Por ejemplo, a Jesús lo formó en la carpintería, en el oficio del carpintero. Ujú. Un carpintero en los días de Jesús es diferente a un carpintero hoy. Un carpintero hoy pide la madera de tales árboles cortadas con tal medida y así le llega. El carpintero de ese entonces tenía que ir al monte, tumbar el árbol, arreglarlo, cortarlo, montárselo en el hombro y vamos. Jesús en su vocación fue preparado para su llamado, cargar una cruz desde el pretorio, desde el lugar de Pilatos hasta el Gólgota, cruz con la que iba a ser crucificado. Moisés no era lo que más quería, eso es importante identificarlo también, porque no siempre la vocación está asociada, o mejor dicho, no siempre tu gusto, lo que te apasiona y te gusta, está asociado a tu llamado. Ujú. No era lo de Moisés le apasionaban las armas, la estrategia militar, la estrategia para ganar batallas, obtener victorias. Pero Dios lo saca de esto, que iba conforme a su corazón, al deseo de su corazón, para llevarlo a lo que era conforme al deseo del corazón de Dios. Y lo puso en un oficio, el cuidar ovejas, animales de 4 patitas, que cuidó durante 40 años, pero que lo prepararon para el gran llamado de su vida, cuidar otro tipo de seres, pero no con 4 patas, sino con 2 pies. Y que iban a ser mucho más difíciles que las ovejitas de 4 patas. Sí, me hago entender la relación. Sí. En este caso, ¿no? Por ejemplo, yo desde muy joven me relacioné con el tema comunicacional. Yo estudié comunicación social. Y mi papá fue comunicador social, el factor también, y yo tuve la oportunidad de desenvolverme en el área de la actuación como un hobby y del área de la comunicación social como algo que fue estudiado, ¿no? Entonces, en ese contexto inicial, cuando yo llego ya a las cosas de Dios, conozco la escuela misionera en Venezuela y me introduzco en ello, yo prácticamente me aparto por completo de lo que tenía que ver con la actuación y la comunicación social. E inicio en deberes muy sencillos, y algunos de hecho muy distantes O sea, nada que ver con lo que de hacías. lo que me apasionaba, ¿no? Que era la comunicación. Ajá. Entonces, de la transmisión de un mensaje. Pero en el tiempo, en realidad, lo que Dios fue haciendo fue puliendo mi carácter para que aquello que era parte de mi vocación pudiera finalmente ser ejecutado en el contexto del llamado. Porque yo hoy lo que hago es un trabajo de comunicación. Ujú. Yo comunico un evangelio, una doctrina, una verdad. Y lo hago a través no solamente de lo presencial, en conferencias públicas, en diferentes iglesias, escenarios,
también voy a colegios y tengo conferencias en colegios, en universidades y demás, sino también a través de las redes sociales, ¿no? Yo también tengo mi canal. Tengo ¿Cómo lo mi podemos canal de encontrar? YouTube. Mi canal de YouTube lo puedes encontrar como Carlos Rivero Encuentros con la Verdad. Siempre suelo hacer la diferencia. Si solo ponen Carlos Rivero, va a aparecer un cantante que se llama Carlos Rivera y pues no tenemos nada que ver. Pero si ustedes ponen Encuentros con la Verdad, Carlos Rivero Encuentros con la Verdad, me van a encontrar allí y también pues en Facebook, en Instagram y muy pronto en TikTok, con un Todas las programa redes diferente. sociales, Sí, entonces, ahora, ¿por qué hago ese trabajo a través de estos medios? Porque está asociado a mi vocación y Dios asoció mi vocación con mi llamado. Comunica a través de una estrategia, a través de las herramientas que te he dado, el mensaje de salvación que también te di, porque ese es el llamado de Dios para mi vida. Termino esta pregunta con un comentario más al respecto. Nota, por ejemplo, en mi canal, el canal Carlos Rivero Encuentros con la Verdad, yo estoy haciendo documentales. Hago series, ¿sí? Series bíblicas, series doctrinales, y hago también documentales. Ahora, esto lo hago porque lo he construido mediante los guiones los guiones que uno aprendió a hacer, porque le he dado continuidad a cierta parte de la estructura que recibí en mi formación. Entonces, a lo que voy es eso que alguna vez hizo parte de lo que identificaba como mi vocación, lo que me apasionaba, los talentos que Dios me había dado, que por un tiempo en mi formación pareció haberse quedado ¿Estancado? estancado. En realidad lo que estaba Dios haciendo era trabajando en mi carácter, en mi espíritu, para que aquello que me dio ahora pudiera ser usado, pero en un contexto distinto, con valores diferentes, con principios distintos. Interesante, ¿sabe? Me hizo recordar inclusive, o sea, yo sé que algunos vienen como una herencia, ¿sabes? Si sus padres tienen el mismo oficio, los hijos también suelen hacer ese mismo oficio y literalmente se apasionan por lo que hacen, porque ven a un padre como un modelo. Pero se me vino a la mente la experiencia de Nehemías, que estaba trabajando como copero, pero Dios le llama para hacer un trabajo muy diferente, que era ayudar en la construcción al pueblo Israel. Entonces, eso me da a entender de que a veces, de vez en cuando, ¿sí? Uno puede estar trabajando en algo que no siempre puede hacer lo que le gusta. Podría estar trabajando, pero tarde o temprano, como contaba su experiencia, Dios te direcciona a lo que te nace desde el corazón hacerlo. Entonces, A lo que Él puso en tu corazón. eso. Ahora, como te digo, no siempre lo que hay en el corazón es lo que realmente Dios quiere. A eso quería llegar. Sí. Por ejemplo, adicionando un poquito allí, Ujú. una experiencia bíblica lo podemos ver el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo anhelaba en su corazón ir y servir, hacer la obra misionera, Ujú. ¿verdad? En diferentes puntos, pero Dios no le estaba haciendo ese llamado. Dios lo necesitaba en otro lado. Entonces, muchas veces nosotros tenemos esos deseos, esas inclinaciones, me gustaría ir a tal lugar. Y pueden ser buenas motivaciones, pero lo que nos debe mover debe ser, primero que todo, debe ser la seguridad, la convicción de que es la voluntad del Señor que nos está llevando a esa experiencia. De lo contrario, podemos fracasar y vamos a cometer errores, ¿verdad? Un ejemplo más, tenemos el caso de Jonás, ¿verdad? El Señor lo estaba llamando para un lugar, pero sin embargo, Jonás rehuye, va hacia otra dirección. Lógicamente, huyendo al llamado también de Dios. Perdón. Sí, es algo interesante. Entonces, ya que hablabas, o sea, debemos tener seguridad en lo que realmente Dios nos llama. Ahora, ¿cómo yo descubro si realmente viene de Dios esa invitación o ese llamado? O podría ser una emoción mía o algo que yo deseo. O sea, ¿cómo uno descubre eso? ¿Cuál fue su experiencia quizás personal, no? Bueno, en realidad, frente a esta experiencia, uno se ve confrontado muchas veces porque pueden haber buenas motivaciones, pueden haber buenas intenciones de apoyar, de ir a diferentes lugares. Sin embargo, pueden existir diferentes voces en nuestra mente. Ujú. Y
Y el Señor tiene un plan para nuestras vidas, para cada uno. Ujú. Tiene un propósito especial para cada uno. El detalle está en que el enemigo muchas veces, para que nosotros no cumplamos ese propósito divino, entonces él coloca cosas buenas, pero para desviarnos del propósito. Y bueno, uno de los consejos bíblicos de cómo poder alcanzar y tener esa seguridad plena, lo encontramos allí en el Evangelio de San Mateo. Decía, buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia. y su justicia, ¿y qué iba a acontecer? Lo resto viene como por añadidura. Por añadidura. Eh, Exactamente. Entonces, este es un aspecto importante, porque muchas veces se nos extienden, hasta inclusive pueden extenderse invitaciones. Y muchas veces en ese deseo de ir a otros lados, de tener una experiencia diferente en otro país, nos aventuramos y decimos amén. Pero consultamos al Señor. ¿Será la voluntad de Dios? Entonces, cuando nosotros tenemos este aspecto en consideración de buscar primero a Dios y su justicia, buscarle a Él si realmente es la voluntad de Él que yo vaya para allá, entonces se va a manifestar también una evidencia en nuestra propia vida. Por ejemplo, si nos movemos en el Espíritu, uno de los frutos del Espíritu que menciona Gálatas es paz. Ujú. Entonces, cuando uno está tomando una decisión correcta, dirigida en el Espíritu, va a haber paz. Pero conjuntamente a la paz, vamos a encontrar que también hay convicción, hay seguridad. Y todo eso se alcanza con comunión con Dios, con oración y esperar los tiempos de Dios. Y esto es muy importante, porque muchas veces nuestro anhelo, somos muy apresurados, nos aventuramos y de hecho se me viene en este momento un ejemplo bíblico, que es el caso de Josías. Josías, hay un registro muy interesante porque nos muestra que su experiencia, cómo realizó reformas, un instrumento, un niño. Desde niño el Señor ya lo estaba usando y tenía un propósito y se estaba cumpliendo. Pero, ¿qué aconteció con Josías en su última etapa de vida? ¿Lo recuerdan? Josías muere. ¿Pero Sí. saben cómo muere? Muere porque fue a la batalla y el Señor no lo había llamado para ir a la guerra. para ir a la guerra. Y a lo mejor la motivación de Josías era buena. Era de pronto luchar por el pueblo de Israel, unir fuerzas. Pero él no consultó al Señor. Él no consultó si era la voluntad de Dios que él fuera. Hasta ahí llegó el plan de Dios. Ujú. Entonces, muchas veces pueden verse truncados los propósitos y llegan hasta cierto punto simplemente porque también el Señor respeta nuestras decisiones. Entonces, es muy importante, al menos. Sin duda, Carlito, a lo mejor ¿hay algún aspecto que... Sí, mira, cuando Dios nos da a nosotros un don, un talento, la parábola de los talentos dice que Él lo da porque tiene el propósito de que nosotros lo usemos, Ujú. no que lo sepultemos. Así que el don y el talento que tengamos, recuerden, la vocación tiene que ver con un origen interno. O sea, el talento y el don es algo, si bien que recibimos, pero que es inherente a nosotros. Pasa a ser inherente a nosotros una vez que lo hemos recibido. Cuando Dios nos ha dado un don y un talento, es porque Dios quiere que ese don y ese talento sea Se usado. Y eso está vinculado con el llamado. Ujú. O sea, por ejemplo, si Dios te da el talento musical, talento de la música, el de las lenguas, ¿no? Pero me enfoco, por ejemplo, o el de la enseñanza. Voy a hacer el ejemplo con el de la enseñanza. Y ojo, transmitir información lo hace cualquiera. Hasta una Sí. app lo hace hoy, a través de la inteligencia artificial. Hoy cualquiera te transmite información. Ujú. Pero una cosa es transmitir información, otra cosa es enseñar. El don de la enseñanza se requiere para enseñar. Ujú. Ahora, si alguien tiene ese talento de enseñar, de darse a entender cuando explica algo, que le capten, que las personas sean motivadas, tocadas por lo que transmite, es evidente que Dios tiene un llamado para esa persona en torno a la enseñanza.
Por eso le dio ese don. ¿Sí me hago comprender? Es una forma muy objetiva, al margen de lo sensorial o lo que sentimos, es una forma muy, muy objetiva de identificar también por dónde Dios te puede estar guiando en cuanto al llamado. Porque por algo te dio esos dones. Dios no te da el don de la enseñanza para que te vayas a hacer fomentos y terapias a personas. ¿Sí me van a entender? Y ojo, puedes enseñar a través de estas terapias, ¿no? Sí. Pero te dio el don de la enseñanza con un propósito específico y determinado. Dios no te dio el don de la elaboración, que eso es un talento, de productos saludables, ¿sí? De ser ingenioso, novedoso y que te queden bien los productos saludables de la industria para que te vayas a atender una comunidad de niños que necesitan enseñanza. O sea, te dio dones específicos conforme al llamado que tiene para tu vida. Y eso es, hay que verlo con mucha objetividad, sin subjetividad, porque la Biblia es muy clara en ese sentido. Para algo Dios nos da los dones y los talentos. Y en otras palabras, ojo, no es que no puedo hacer otra cosa que no esté asociado a los dones y talentos que tengo. O sea, podrías tener 10, 20 oficios, ¿no? Pero pues no es bueno esparcirse tanto, ¿no? uh-huh. No es bueno esparcirse tanto. A mí hay cosas que me encantan, porque lo he hecho en su tiempo. Me encanta la agricultura, me encanta la apicultura, me gustan las abejas. Me gusta el tema de la elaboración de productos saludables y todo esto. Pero yo entiendo que Dios a mí no me llamó a elaborar productos saludables, ¿ok? Puedo ayudar, puedo sumar, puedo en momentos donde aquí estoy cambiando de actividad poder hacerlo, pero entiendo que Dios a mí me llamó a comunicar un mensaje, ¿ok? A enseñar, a instruir. Y hay áreas específicas que sí me apasionan, me gustan, pero entiendo no me puedo esparcir, porque si me esparzo, puedo perder la excelencia en lo que se hace. Y ojo, hay personas que reciben un talento, según la parábola, hay quienes reciben 2 y hay quienes reciben 5. Ujú. Pero Dios a cada uno entrega conforme el propósito que tiene para esa persona, ¿no? Yo puedo identificar varios talentos en mi vida. Sin embargo, el gran desafío es poder vincularlos, asociarlos. Yo con claridad puedo identificar también el de la enseñanza, puedo identificar algunos en oficios específicos y particulares. No entraré en detalles en cuanto a ello, pero entiendo que todos me los ha dado Dios para cumplir un propósito en torno a un gran llamado central. No sé si me hago entender. Ujú. ¿Sí? Sí, porque el llamado central siempre es predicar el evangelio, o sea, por los dones y talentos que uno tiene, y de esa manera alcanzar a la humanidad entera. Más sin embargo, no todos tampoco son llamados a Exactamente lo mismo. predicar, a enseñar, o ser maestro, o ser músico, ¿no? Entonces, o sea, eso enseña de que uno tiene que conocer cuál es su aptitud natural o su vocación natural y direccionar su vida entera a cumplir ese propósito. Sí. Y ojo, porque no olviden este otro detalle de la parábola de los talentos. Si uno es fiel en la ejecución de los talentos que tiene, posiblemente Dios te va a rearmar, no posiblemente, bíblicamente, Dios te va a armar con más para que se perfeccione en su expresión el servicio que le das a Dios mediante los talentos que Él te ha dado, ¿no? Y que, como vimos, están asociados a nuestra vocación. Sí, ¿ibas a comentar algo? Sí, quería comentar también en base a cómo tener esa seguridad, esa certeza, ¿verdad? Porque muchas veces podemos nosotros estar buscando el reino de Dios, buscando en comunión, en oración. Sin embargo, también el Señor va a obrar, aparte de estos elementos, por ejemplo, de traernos a través de su Espíritu Santo convicción, paz de la decisión que se está tomando, también se va a manifestar por las circunstancias. Se van a presentar circunstancias cuando justamente decidimos estar orando al Señor, pidiendo al Señor, y justo se presenta una necesidad, justo hay un llamado, y tú justamente estabas orando por esto. Entonces, como que todas las piezas se van cuadrando, se van ajustando, y uno va dándose cuenta de que tú no lo buscaste, sino que realmente el Señor te está proporcionando todas las evidencias, y de esa manera tener
seguridad del paso que se va a dar. Sí, iba a comentar referente a lo que está diciendo Ronald, el tema de lo importante también que es uno saber cuál es su vocación, cuáles son esos dones y talentos, ¿no? En este punto creo que es muy importante y hasta a veces necesario. Por ejemplo, en mi experiencia, siento que muchas veces talentos y dones que hoy en día sé fue gracias a personas que me ayudaron a identificar, ¿no? Eso creo que es importante porque muchas veces uno como joven, uno tiene una visión más limitada, ¿no? Que una persona que ya ha sido más experiente en el área. Entonces, quería resaltar eso, la importancia de capaz mentores, mismos los padres, amigos, personas de experiencia espirituales que pueden ayudarte a identificar aquello que ven en ti, ¿no? Para que finalmente puedas ayudar a cumplir ese propósito, ¿no? Y que Dios cumpla también su propósito en nuestra vida. Quería resaltar eso. No, porque es real lo que menciona Linda, porque hay otros que ni siquiera saben que ese es algo que le gusta, ¿no? Porque hay a veces consejos de los padres, no, yo quiero que seas, qué sé yo, mecánico, pero a él no le gusta mecánico, le gusta ser pintor. Y a veces la insistencia de los padres lo direcciona a otro lado. Claro. Recuerdo un consejo de Ellen White, dice que muchos son médicos que bien serían como agricultores, o lo contrario también. Y así yo creo que acontece hoy con muchos hombres que ya tienen más de 30, 40 años que no siguieron o no han sido bien direccionados por alguien, sea mentor. Sí, en este consejo, punto yo ¿no? creo que es necesario lo que venía diciendo, ¿no? Personas espirituales que tengan discernimiento. Porque, por ejemplo, en este caso tú no vas a ir a preguntarle a una persona que nada a ver con el tema, ¿no? Entonces, siento que es necesario eso también. Ahora, quisiera allí comentar en cuanto a esto porque realmente las grandes decisiones de la vida, si bien es cierto, van a ver siempre a nuestro alrededor hermanos, personas que están preocupados por nosotros y con buenas intenciones, con buenos deseos, pueden darnos consejos, pueden darnos orientación. Y bueno, muchos de nosotros hemos sido partícipes de que, y nos damos cuenta de que con buenas intenciones y nos dan consejos, pero No, como la que voluntad de Dios. la voz de Dios nosotros llegamos a discernir. Llegamos a discernir que en realidad esa persona, por no tener la luz, o no porque sea mala, sino simplemente porque no ha llegado a comprender, te está aconsejando de esa manera. Por eso que en este sentido de lo que es el ministerio, el llamado de Dios, realmente uno debe tener, primero que todo, convicción primaria. Pueden haber muchos hermanos. Uno puede de pronto inclusive buscar consejo. Y eso es lícito, eso es bueno. Pero en este tipo de experiencia se requiere discernir la voz de Dios. Porque cuando uno va al campo de misionero y uno va a la obra, uno se encuentra con diferentes voces. Y dentro de la misma hermandad, dentro del mismo pueblo. Unos creyendo una cosa, unos pensando otra cosa, unos que tienen cierta perspectiva de la obra o del ministerio que se está desarrollando en tal o X lugar. Entonces, si uno no se mueve en convicción, no se mueve en seguridad de que es el Espíritu del Señor quien te ha revelado, te ha mostrado de que debes ir allá, cuando uno llega a ese lugar con ciertas expectativas de pronto, porque a veces uno se genera expectativa y sin embargo acontecen cosas que uno nunca se esperaba de lo que se iba a encontrar ahí. Y entonces, cuando uno se movió, no en fe, se movió no bajo la guía del Espíritu Santo, se movió más bien por impulsos humanos y personales, con buenas motivaciones, pero más bien con un espíritu viajero que más misionero. Sí. Cuando llegamos a diferentes realidades que nos toca entonces enfrentar en la misión, entonces viene un chasco. Entonces ahí comienza la frustración. Y como uno está recién llegado en un lugar, entonces ahí uno, bueno, ya toca, pero poco a poco ese espíritu con el ímpetu que había llegado, ya como que comienza a menguar. Pasan las semanas, 2 semanas, 3 semanas, y ya ese espíritu, ¿por qué? Porque habían ciertas expectativas creadas en la mente. Entonces, realmente cuando uno va con ciertos pensamientos, puede ser un poquito peligroso,
uno tiene que ir, si bien es cierto, uno anhelaría, tiene ciertas expectativas, pero uno siempre tiene que ir dispuesto, Señor, si tú me estás enviando a tal lugar, guíame, dame las fuerzas, ayúdame. Voy porque sé y tengo la convicción, porque tú me lo revelaste, me lo mostraste y hay una necesidad. Entonces me muevo. Es como cuando uno se casa en el matrimonio. Tiene seguridad, convicción. Porque van a venir crisis. Y el matrimonio, la familia es un ministerio. Y todos los jóvenes que se quieren casar tienen que entender esto. Porque si van al matrimonio, deben entender que están yendo y aceptando la experiencia de ir al martirio. Wow. Porque van dispuestos a morir al yo. Y todos los días. Y todos los días. Entonces, cuando uno va al campo misionero, tiene que ir dispuesto. Por eso que esto es serio. Porque muchas veces, inclusive con buenas intenciones de querer tener una experiencia en el extranjero, en otro lado, pero nos movemos por impulsos personales. Y podemos dejar un mal testimonio. Y no solo un testimonio, sino que realmente inclusive nos hacemos daño a nosotros mismos. Porque finalmente de una frustración, de una mala experiencia, el enemigo capitaliza esto. ¿Para qué? Para entonces no volver a intentar o no seguir en esta experiencia. Pero el problema no estuvo en Dios. El problema no estuvo en la obra. El problema estuvo en que yo me moví Por una emoción muchas veces. por una emoción o un impulso, con buenas motivaciones. Entonces, en este punto, ¿cómo podríamos descubrir que algo, por ejemplo, en este caso, un llamado a ir a servir, no sé, a tal lugar o a sí mismo en nuestra vida, que realmente ese llamado viene de parte de Dios? Capaz la pregunta que muchos se hacen. Ahí, ¿cuál de los dos nos va a responder? Ok, claro, con mucho gusto. Eso sí, Lingiña, yo quisiera aprovechar este momento de enviar unos saludos. Yo quisiera enviar unos saludos. Personas que sé que nos están escuchando. Quiero saludar a Cristín, quien nos está saludando desde Barranquilla, allá en Colombia. ¿La saludan? Amén. Sí, Saludos. Saludamos, saludar claro. a Anita Dos Santos, quien nos está escuchando desde Misiones, Ah, también. Argentina. También a Catalina, que nos está saludando desde Chile, que nos está escuchando también desde Chile. Amén. Bien, a Mateus Melo también. A Gilbert Icona, un buen amigo que es de Tacna y que en ese momento está en Colombia. Un abrazo para todos ellos que nos escuchan y todos los que se encuentran acompañándonos en este podcast. Bien, continuamos entonces. Me preguntabas cómo identificar el llamado de Dios, ¿cierto? Con claridad, saber, este es el llamado de Dios. Bueno, primero, como ya vimos, Dios siempre te va a llamar en función de la obra que Él viene haciendo para prepararte. O sea, el talento que te ha dado y las experiencias que te ha permitido vivir, Sí. experimentar. Un momento de mi vida, aún estando ya en la escuela misionera en Venezuela, en que en la dinámica de la institución me pidieron que diera clases, que diera clases a los niños. Y comencé con los niños y luego di clases a los jóvenes, a los que estaban en formación misionera. Y luego en el tiempo entendí que Dios me estuvo preparando para una obra pedagógica mucho más extensa y trascendental en el campo misionero. Entonces esas experiencias son base, son determinantes, ¿no? Están asociadas a nuestros dones, a nuestros talentos. Otro factor que es importante ha sido mencionado, el consejo de las canas que temen a Jehová. La palabra dice en el libro de Levíticos, delante del anciano te levantarás y las canas honrarás. ¿Okay? Hay bendición en seguir el consejo de las canas que temen a Jehová. Y hay maldición en rechazarlas, sobre todo cuando esas canas vienen de un padre o una madre que tienen trascendencia espiritual, una experiencia espiritual con Dios. ¿Okay? Yo siempre insisto a los chicos, a los jóvenes, bueno, a conectarse con Dios, ¿no? Pero considerar siempre con el debido respeto los consejos. Más cuando tenemos padres que temen a Dios. Cuando tenemos padres que temen a Dios. Hay maldición en no escucharlos. Hay bendición en escucharlos. Eso es muy importante. Porque
Y en general uno debe buscar estas personas que cuando digan temen a Dios que tienen estas características, es decir, no están viendo en ti algo que ellos necesitan, porque esto es peligroso y se ha dado, ¿no? O sea, de repente vienen y dicen, o sea que si yo junto a tal con tal, tengo una familia y esta familia me puede servir en esta parte del ministerio, ¿ok? Eso es peligroso. Es peligroso y eso es una maldición que se está trayendo sobre sí quien hace esto bajo esta motivación, ¿no? Pero cuando hay personas que realmente temen a Dios y que se acercan a nosotros porque quieren bendecirnos, o no buscan algo personal, sino que tienen el deseo de que nosotros exprese la voluntad de Dios, sea cerca o lejos de ellos. Esos son el tipo de consejos de personas que temen a Dios. Y en la multitud de consejos, dice la Escritura, hay sabiduría. No rechacen el consejo, escúchenlo. Por lo general los jóvenes se inclinan a escuchar el consejo de otros jóvenes. Es lo normal, ¿no? Que como que vaya más acorde a lo que yo quiero. Sí. Pero un tercero, alguien que ve todo desde afuera y que lo ve con el temor de Dios, puede decirte, Linda, mira, lo que pasa es que tienes que considerar esto y eso. Puede decir, Ronald, mira, amigo, lo que pasa es que no hay compatibilidad. O sea, tu carácter tiene este perfil, el carácter de ella tiene este perfil. Tú tienes tal proyección en ministerios. Ella no tiene esa proyección en el ministerio. Entonces, te lo va a decir no solo por el temor que tiene y el conocimiento que tiene la Escritura, sino también la experiencia. ¿Sabes? Si tú quieres avanzar en esa dirección, bueno, tienes que seguir orando, pero te vas a encontrar con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. Es muy objetivo, no es sensorial. ¿Okay? El llamado de Dios, más que estar conectado con lo sensorial, es que fui a este lugar y sentí que un viento recorría mi cuerpo. Entonces quiere decir que el Señor quiere que yo esté en ese lugar. Es muy objetivo, matemático, milimétrico, exacto. Entonces te da las suficientes bases objetivas porque Dios siempre apela a lo superior, no a lo inferior. Juicio, razón, conciencia, memoria, facultades superiores de la mente. ¿Okay? Dios siempre apela a lo superior para guiarte conforme su consejo, conforme el deseo que tiene para ti. Y por supuesto, yo siempre descanso en la buena promesa de Dios. Isaías 30:21 fue una promesa determinante en mi vida desde el principio. Tus oídos oirán una voz a tu espalda que te dice, este es el camino, andad por él. No desviéis ni a derecha ni a izquierda. Dios sabe cómo guiarte. Y cuando uno realmente se entrega a Dios y dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Puede ser que tu voluntad en primera instancia no me guste, no me agrade. No es el tipo de cosas que quisiera hacer. No es el tipo de persona con la que quisiera unir mi vida, en fin. Pero yo quiero hacer tu voluntad. Guíame conforme tu voluntad. El Señor lo hace. Y noten, cuando uno es sincero, puede que incluso en algún punto tomes una decisión que no vaya en absoluta armonía con la voluntad de Dios. Porque para nosotros, lo difícil no es cuando tenemos dos opciones delante de nosotros y una es mala, claramente mala, y otra es buena. Porque para nosotros es sencillo descartarlo. Si tú me dices a mí que tienes dos opciones delante de ti, o ir a una discoteca o ir a un seminario de jóvenes adventistas, digo, pues yo voy al seminario, la discoteca es claramente, no es el deseo de Dios que yo vaya allá. El problema es cuando me dices, quisieras ir a predicar a una iglesia en la ciudad de Sao Paulo, o quisieras ir a tener unas conferencias con unos jóvenes en Capitolio. Es que las dos son buenas. ¿Me voy a entender? Y ahí es donde estriba el mayor desafío para nosotros. Pero cuando uno es sincero, puede que tú te hayas inclinado por la que no era exactamente la voluntad de Dios o lo que Dios quería que fuera hecho. Pero yo siempre le digo, Señor, como yo quiero hacer tu voluntad y tú lo sabes, yo debo tomar una decisión y avanzo en función de eso. Porque, ojo, si hay un estado triste, frustrante para Dios, es el punto de la indecisión. O sea, jóvenes que se quedan siempre en la indecisión. Personas que se quedan siempre en la indecisión. Suelo decir, hay 4 figuras geométricas que hay que evitar. Círculos viciosos, triángulos amorosos, mentes cuadradas y el hexágono de la indecisión.
¿Por qué hace así? Siempre termina en el mismo punto. Ujú. Como que no voy por aquí, no después voy por allá, no en realidad Dios quiere que vaya por allá, no voy para allá, pero al final siempre termina en el mismo punto. Entonces, cuando uno ya avanza en una decisión, por lo menos ya Dios sabe qué va a hacer, para que si te fuiste por el plan B, reencauzarte al plan A. Y Dios sabrá cómo cerrar puertas, cerrar ventanas, abrir puertas, abrir ventanas, para que tú puedas alcanzar el pleno propósito de Dios para tu vida. Así No es. se queden en el valle de la indecisión. Como le dijo Elías al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis? Entre Hay dos. dos opciones. Avance. Yo conozco jóvenes, literalmente, personas que se les ha ido la vida ahí, en la indecisión. Es que si yo quiero hacer algo para Dios, empieza. No, pero es que no sé si es por aquí, no sé si, no creo que tengo que estudiar esto, no, yo creo que tengo que estudiar es aquello, tengo que ir a tal lugar o tengo que venir a esto. Y finalmente se pasan los años más viriles, fuertes de su vida Y nunca hicieron nada. y no hicieron nada. No hicieron nada, ¿no? Ya que mencionabas, o sea, de esa decisión de que muchos jóvenes se pasan la vida sin hacer nada, yo quería preguntar algo, porque como jóvenes tienen luchas, tienen distracciones. Yo quisiera hablar o quisiera que respondieran un poquito sobre este asunto. ¿Qué errores o distracciones comunes normalmente alejan a los jóvenes de ese propósito? Las relaciones sentimentales. Wow. Las relaciones sentimentales. La primera que te diría, y vamos a hacer un ejercicio, vamos una y una. Yo comienzo con esta, las relaciones sentimentales. Muchos jóvenes que tenían y creo que en nuestro caminar nos podemos conocer, hemos conocido muchos, ¿no? En ese sentido. Clarence y yo compartimos muchas cosas dentro de nuestra experiencia. No tuvimos la misma escuela como Alma Mater, ¿sí? Yo la tuve en Venezuela y la tuve en Colombia, pero coincidimos muchas veces, ¿no? Y tuvimos varias etapas donde estuvimos juntos. Y conocemos y tenemos muchos amigos en común, hermanos en común, ¿no? Donde vemos esa historia. En su momento de más desarrollo, cuando venía creciendo en el Señor, el enemigo introdujo el tema emocional, sentimental, y por ahí se vinieron a pique en su crecimiento. Y en algunos casos nunca más volvieron a levantar. Y ojo, esto no es un asunto de no equivocarse, ¿no? Porque somos propensos a errar. Sí. Somos propensos a errar. Y la Biblia dice, 7 veces cae el justo, ni siquiera dice el pecador, es el justo. Y se vuelve a levantar. Y yo puedo decir a partir de mis experiencias, las lecciones que más profundamente han calado en mi corazón y más me han construido han sido muchas de las que están asociadas a mis errores, mis errores. Pero hemos decidido levantarnos y continuar, pero muchos de los que han entrado en experiencias sentimentales, incluso que se casaron prematuramente, que comprometieron su ministerio vinculándose con otras personas, fueron a declive y ha sido muy difícil luego que puedan levantar, reencontrar su experiencia espiritual. Y ojo, en este campo, no porque lo hayan hecho que se hayan casado con una mala persona, sino porque era con la persona incorrecta. Y esto no se trata de que sea una buena persona. Se trata de que sea la persona que Dios tiene para nuestra vida en el tiempo de Dios. 2 factores determinantes. ¿Quién? ¿Cuándo? Complementando esto, que creo que ha sido claro nuestro amigo y hermano Carlos y muy, muy preciso. Justamente porque, por ejemplo, en estos días hemos estado teniendo un congreso aquí, ¿verdad? Estamos hablando de los héroes de la fe. Entre los héroes de la fe tenemos a Sansón. Y Dios tenía un propósito y una misión con Sansón. Sin embargo, vemos cómo el propósito de Dios se ve truncado. ¿Por qué razón? Justamente por el aspecto sentimental. Ahora, muchos se cuidan ¿de qué? De que no sea alguien de la fe, que sea alguien en yugo igualitario, vamos a decirlo así. En el caso de Sansón, muchos pueden centrar su atención en esto. La filistea, las cananeas, ¿verdad? La de otros pueblos. Pero estaba justo en ese mismo sentir que nuestro amigo Carlos estaba compartiendo, de que puede ser una persona idónea, pero a lo mejor no era el tiempo. Y eso lo vemos reflejado claramente en el principio de las relaciones en cuanto
al origen, en el Génesis. En el plan de Dios está todo allá en el Génesis. Y cuando el Señor nos dice que hay que volver al plan original, no solamente implica a la alimentación y comer vegetales, implica estilo de vida, Claro. implica dónde vivir, implica un sinfín de cosas, educación, etc. Pero allí, en este aspecto, es muy importante porque Adán y Eva, Adán, antes de poder conocer a Eva y tener un compromiso, ¿verdad? El Señor le da un ministerio. El Señor le hace un llamado. ¿Y por qué? Porque justamente tenía que administrar, tenía que cuidar, ¿qué cosa? El huerto. Y en ese proceso de administrar, lógicamente el Señor ya lo estaba preparando, ¿para qué? Para un llamado mayor, una responsabilidad mayor. Entonces aquí vemos otro elemento. El que es fiel en lo poco, Fiel en lo mucho. será fiel en lo mucho. Imagínense una tarea de colocarle los nombres a los animales. Pero había toda una ciencia y un propósito de Dios. ¿Por qué lo colocó a poner allí esa tarea? Pero el hecho de él ser fiel, de ser un fiel mayordomo de su tiempo, de encauzarse en la misión, en la tarea que Dios le dio, en su deber, lógicamente, posteriormente viene allí el matrimonio. Entonces, encauzándolo en el tema que estamos hablando es esto, el tiempo. Muchas veces nosotros invertimos los patrones, nos unimos a alguien que puede ser una buena mujer, un buen hombre, un misionero, ¿verdad? O tiene el espíritu misionero, pero todavía no ha definido su ministerio. ¿Y qué pasa cuando de pronto, al no haber definición, inclusive podemos estar en yugo desigual, simplemente con ministerios diferentes? ¿Cómo así? Por ejemplo, yo recuerdo siempre una amiga que su llamado, el Señor la había llamado, le había dado el talento también y las habilidades de poder desarrollar alimentos saludables y su expectativa siempre era tener un puesto avanzado, un restaurante saludable en la ciudad. Y se unió a un amigo misionero, pero el ministerio de este amigo era un ministerio itinerante. Era un ministerio de viajar, de salir. La parte de evangelismo era sobre todo el fuerte. Y ocurrió de que, claro, ambos no consideraron el llamado de Dios previamente, pero en el deseo y en el corazón de esta joven, ¿cuál era? ¿Cuál creen ustedes? Que su esposo la apoyara, que su esposo estuviera con ella. Pero por otro lado, el esposo también anhelaba de que ella lo acompañara a él. Finalmente eso se fue desgastando porque ella necesitaba el apoyo de su esposo. Pero, ¿qué ocurrió? Comenzó un proceso de ¿qué? Un proceso lamentable y triste. Amor, necesito tu ayuda, apóyame, yo quiero salir adelante. Y entonces vamos viendo que cuando es una unión de parte del Señor, en el llamado de Dios, los ministerios se potencian. La misión se hace fuerte. Entonces, esta es una distracción que realmente nos puede desenfocar simplemente por precipitarnos en el tiempo. Así es. ¿Qué otro error nos podrían así comentar? A mi mente muchas veces vienen las amistades. El tipo de amistades incluso dentro de estos ministerios pasa. Personas que nos rodeamos. No sé si tienen en mente algún otro error para ya pasar a la siguiente pregunta. Sí, por lo general, en el tema de las amistades, las relaciones, incluso quienes sean como un mentor para ti. Porque si sus valores discrepan con los valores que caracterizan el llamado de Dios, entonces te van a separar a través de su consejo del llamado de Dios. Sí. Yo conozco chicos que tenían las herramientas, que tenían el perfil, tenían la preparación para salir de lleno al campo misionero a desarrollar una obra ministerial. Es un ministerio. Pero en función del consejo de sus mismos amigos o mentores, familia incluso muchas veces. Incluso decían, no, usted para hacer la obra de Dios tiene que irse a la universidad, mejor
váyase allá a estudiar y saqué esta licenciatura, saqué este doctorado, saqué esta maestría, entonces ahí sí va a poder hacer la obra que quiera hacer para Dios. Y así llegaron a la universidad y nunca más salieron. Nos- Entonces, ese ha sido, en mi experiencia, no solo con compañeros, sino incluso con alumnos, ¿no? Con personas que tuvimos en su proceso de formación, que sabíamos, tenían el perfil, las herramientas y todo, y que así entraron a muchos centros de preparación, no diciendo que esto sea malo, Dios tiene campo para muchos dentro Ujú. de estos lugares de formación, en estos centros de formación, pero cuando no es para ti, cuando Dios ya te habilitó para hacer esta obra, cuando uno entra ahí, no sale igual. Desgraciadamente, en el lado malo, no sale igual. Y también en esa línea que nos viene compartiendo nuestro amigo Carlos, o sea, el enemigo es bien sutil, Sí. es sucio. Porque, claro, muchas veces, inclusive como joven, decimos, bueno, si yo te saco tal carrera en el aspecto, vamos a hablarlo en el aspecto universitario, entonces voy a estar más capacitado para poder ayudar a la gente. Otros, y ahí vienen los supuestos mentores, la gente que quiere estar ahí y sí, anda a estudiar porque así vas a tener una influencia en el mundo. Pero ese concepto es un concepto errado, porque realmente la mayor influencia no proviene de lo que te puede dar el hombre, ni ninguna institución. La mayor influencia de la cual se puede ejercer en el mundo es la influencia del Espíritu Santo. Sin embargo, el enemigo se ha encargado muchas veces que cuando los jóvenes han querido ir allá, van a estos centros educacionales del mundo para entonces prepararse, pero ocurre un fenómeno. Yo he conocido varios. Al menos en Chile, la educación es muy cara. Aunque tienen becas a algunos, pero otros se endeudan. El detalle es que después que terminan de estudiar, para pagar su carrera, tienen que continuar, entonces tienen que entrar al sistema para entonces pasar bastante tiempo juntando el dinero. ¿Para qué? Para pagar la deuda que tenía. Y el enemigo ya los sacó, porque luego que los puede sacar una carrera, luego los mete en el sistema para entonces pagar la deuda, entonces ya poco a poco va menguando el espíritu. Y ha pasado el tiempo y muchos han terminado ¿dónde? En el mismo sistema. ¿Cómo? Gustando ahí. Pero se ha producido una herida en las conciencias porque en sus conciencias en realidad era otra la motivación. De ir de paso, pero ¿para qué? Para la obra. Pero entonces ahí es un aspecto que también muchos han sido enredados en esto. Ok, es importante, ¿no? Como jóvenes, identificar este tipo de errores que muchas veces, a mí, por ejemplo, en ese momento se me viene también a la mente esto de las redes sociales, el tema de la comparación, ¿no? Pueden muchas veces desviarnos de nuestro propósito, de nuestro llamado. Entonces, pedirle discernimiento, ¿no? Al Señor para que realmente nos sostenga y nos mantenga como al tanto de estas cosas, ¿no? Ese sería como mi tercer punto, ¿no? El entretenimiento Ujú. del mundo. Sí. Hoy en día ejercen un poder de atracción muy grande las redes sociales. Personas que pasan horas y horas y horas en ello, ¿no? Y esto, ojo, antes decíamos, no, es que los jóvenes, entre adultos, También es pasa. una cosa tremenda también. Y muchas veces en función de eso, de esas tendencias heredadas en torno a ciertos gustos, de las cosas que presenta el mundo o cultivadas, ahí la gente termina no solamente apartándose de la influencia positiva de Dios en el corazón, sino también que su vida, su tiempo se les va yendo Ujú. en todo esto, mientras el gran propósito de Dios deja de cumplirse. Así que ese es otro elemento muy, muy significativo. Sí, y bueno, ya para ir encerrando, ya pasado más o menos una hora, quisiéramos saber o bueno, ver qué ustedes piensan al respecto. ¿Será que puede un joven tener claridad en su propósito desde ya? O sea, desde que recién comienza tiene todo claro o a la medida que va avanzando, ese propósito se va revelando. Bien, te lo presento a la luz de varios principios bíblicos, ¿no? Ujú. Primero, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, dice Proverbios, ¿cierto? Te habla un proceso de crecimiento.
momento donde se recibe luz y se es luz. Pero te doy un ejemplo con Pedro, y el doble llamado de Pedro, ¿no? Nosotros encontramos en la Biblia, el libro de Marcos, cuando el Señor llega a Pedro está con Andrés, su hermano, están pescando, y el Señor se acerca y les dice, oigan, síganme, vengan, y los voy a hacer pescadores de hombres. Pedro estaba con Andrés, ¿verdad? Andrés ya había conocido a Jesús, porque él era primero discípulo de Juan el Bautista. Así que llega aquí en este punto, Pedro sabía muy bien quién era Jesús también, tenía conocimiento en torno a él, y les dice, síganme, les voy a hacer pescadores de hombres. Noten lo que hizo el Señor Jesús. A partir de su vocación, la pesca, establece un llamado. O sea, a partir de lo interno trabaja lo externo, el llamado. Y les dice, vengan, pero ahora se los aplica con un enfoque espiritual, teológico. Y los voy a hacer ahora pescadores de hombres. Así como han aprendido a pescar peces allí, yo les voy a enseñar ahora a pescar hombres. Y comienza el llamado. Pero en esa experiencia del llamado pasan algunos años, estamos hablando de 2-3 años. Y Pedro va en su proceso de aprendizaje, de mayor conocimiento, de revelación, sobre todo de conciencia de sus defectos y sus necesidades. Porque era profundamente hablador, profundamente lleno de justicia propia, confiado en sí mismo. Y arrogante, es arrogante, ¿no? Entonces, el Señor le permite una experiencia dura en torno a la negación de Cristo, donde ya es más consciente de sus debilidades, de su necesidad del Señor, de sus defectos, pero también de sus virtudes en función de lo que Cristo fue desarrollando. Hasta que llega el segundo llamado. Y le dice, Pedro, ahora vas a apacentar mis ovejas. Apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas. Fíjense cómo el Señor pasó algo bien general, pescar hombres, es muy general. Algo más específico, vas a ser una cabeza espiritual, mentor y líder espiritual para mis ovejas. O sea, lo llevó del punto de gana almas para mí, al punto de tú vas a ser un líder espiritual de mi iglesia tierra. Entonces, fíjense las experiencias y podemos analizarlas con detenimiento, pero creo que la historia es bien conocida. Desde ese llamado inicial hasta ese punto donde Pedro ya recibe un llamado específico. Ahora, en su llamado específico uno puede decir, aquí ya está el Pedro perfecto. No, acto siguiente. Venía Juan ahí cerquita, pegadito y demás. Entonces Jesús le dice a Pedro cómo iba a morir, le anuncia cómo iba a morir. Entonces Pedro, pues, fiel a su temperamento, dice, venga, Señor, ¿y ese qué? Y el Señor Jesús le dice, Pedro, eso no es asunto suyo. En su forma hebrea, Jesús le dijo, ¿a ti qué? Sí. En otras palabras, nosotros diríamos, no se ha metido, que eso no es asunto suyo. No sea averiguador, que ese no es asunto suyo. Usted a lo que yo le dije, Jesús le dijo, yo a ti te dije, sígueme. O sea, a ti te tiene que preocupar el llamado que yo te he hecho a ti. Y nos enseña otra cosa importante. Nosotros no debemos medir nuestro llamado a la luz del llamado de otros. Porque cada uno tiene un llamado diferente. Características en función de los diferentes elementos implícitos en nuestra formación y la obra que Dios ha venido haciendo en nosotros. Sí. Entonces, claro que ese llamado se va perfeccionando, se va aclarando con el paso del tiempo mientras perseveramos. Lo termino con un texto, una historia bíblica. Muy rápido, Marcos. Marcos nos presenta lo siguiente, una historia poco comentada, poco citada, pero bien interesante. Se encuentra en el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo número 8, versículos 22 en adelante. Dice Marcos 8, 22 en adelante. Y vino a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomándole de la mano al ciego, lo condujo fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos y poniendo sus manos sobre él, preguntó si veía algo. Y él mirando dijo, veo los hombres como árboles que caminan. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos y le dijo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Versículo 26, y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea.
Ahora, fíjense lo que ocurre aquí. Una historia muy, muy interesante. Porque llega Jesús, se consigue un ciego y escupe, coloca sus manos sobre sus ojos. Y entonces cuando ya da el primer toque, el ciego se queda, pues como que la vista se le fue aclarando, pero no se le aclaró lo suficiente. Porque Jesús le pregunta, ¿cómo ves? Y él dice, oye, pues yo ya veo, pero lo que pasa es que veo los hombres como árboles y los árboles como hombres. No alcanzaba a diferenciar entre una cosa y lo otro. Espiritualmente tiene su connotación, porque un árbol es símbolo de un hombre en la Biblia. ¿Sí? Un árbol es representado por un hombre, o sea, un hombre es representado por un árbol en la Biblia. En otras palabras, expresa cómo incluso la simbología bíblica, profética, se va entendiendo con mayor claridad en el tiempo. Las grandes verdades bíblicas, la gran misión bíblica de ir por los hombres se va entendiendo en el tiempo, se va acentuando. Y pregunto, ¿qué pasó? ¿Será que a Jesús le faltó la fuerza en el primer toque? ¿Será que su poder no fue suficiente, sabes? Quizás no había orado lo suficiente, entonces cuando puso la mano no vino suficiente poder para despejarle la vista por completo. No, la Biblia está llena de intencionalidades, no de casualidades. Hay lecciones que Jesús nos quiere enseñar de esta historia. Yo tomo una. El primer llamado, el primer toque no es suficiente para ver todo lo que necesitas ver. Se necesita ese segundo llamado como lo recibió Pedro. Ese segundo toque, ese segundo resurgir en tu experiencia, ese segundo resurgir en el nacimiento de ese primer amor nuevamente, que es tan importante, no solamente para discernir el llamado, sino para avanzar en ese. ¿Ibas a comentar algo? Sí, algo sencillo, o sea, cortito. En cuanto a esto, muchas veces cuando el Señor inclusive invita, hace un llamado, Él simplemente dijo, ven Sí. y sígueme. Él no dijo, ven y entiéndeme, vengan y entiendan. No, Él simplemente dijo, ven y sígueme. Y todo aquel que entonces estaba dispuesto a seguirlo, comenzaba a ir entendiendo paso a paso, porque tomó la primera decisión de seguirlo. ¿Implicaba esto decisiones? Totalmente. Sí. Dejar cosas atrás, en fin, pero ese es esto, muchas veces no vamos a entender todo. El Señor no nos dijo, ven y entiende, no, ven y sígueme, y todo aquel que está dispuesto a seguirlo, donde el Señor nos llame, entonces vamos a ir en esa dirección. Yo quería leer un texto que era lo que estábamos comentando previamente a esto, pero me parece muy importante, y esto está en Mensajes para los Jóvenes. Dice así, el amor por la diversión y la complacencia propia está destruyendo la fuerza de carácter de los jóvenes. Están entregando las facultades que Dios les dio para un alto propósito a lo trivial y a lo vano. Ahí está. Entonces, las diversiones y todo esto, el enemigo lo está capitalizando. ¿Para qué? Para hacer perder la juventud el propósito que tenía. Y el otro texto que yo creo no lo tocamos, pero era muy importante, es los jóvenes se frenan a avanzar al llamado de Dios simplemente porque desean ser aprobados. El sentirse aprobado. Y bueno, cuando uno realiza algo, uno le gusta ser aprobado, que lo apoyen, lo respalden, pero el ser visto como bicho raro, el ser visto como, pero ¿y cómo? ¿Y no vas a hacer? Pero si todos hacen no esto, otro, ¿y cómo tú? Y etcétera. Miren la declaración que también está en este mismo libro. El deseo de vestirse con elegancia y de imitar las costumbres del mundo está absorbiendo la mente de muchos jóvenes. Visten como el mundo, hablan como el mundo, actúan como el mundo y por lo tanto, poco a poco llegan a ser del mundo. Se perdieron. Simplemente por querer asemejarse al mundo, ser aprobados, no ser vistos como raros. Entonces, por eso que es importante aún tener en cuenta este detalle. Interesante, ¿no? Resumiendo de manera general, nos han hablado acerca de cómo tener la convicción, nos han hablado también de cómo tener o pedir consejos de guías de personas que sean espirituales, y también
cómo evitar ciertas distracciones, ¿no? Porque las distracciones es lo que nunca falta en la vida. Ahora, quisiéramos ahora entrar a algo más práctico, más dinámico, que es acerca, ¿no?, de si son verdad o son mentira. Es acerca de ciertos conceptos que se tienen, ciertas ideas que se tienen. Por ejemplo, el primero, mi llamado tiene que ser algo grande y visible. No, Falso. falso. Ciertamente falso. Es falso. Las grandes empresas de Dios, los grandes propósitos de Dios siempre empiezan con lo más pequeño. Ujú. Jesús lo ilustró a través de la parábola de la pequeña semilla. En la parábola de la pequeña semilla, él dice, es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se convierte en un gran árbol. ¿Sabes? En la actualidad, el árbol más grande del mundo mide 150 metros. Digo grande en cuanto a altura, Ujú. no a diámetro. Porque en diámetro es una secuoya, pero en cuanto a la altura, es un Eucalyptus grandis de Australia que mide 150 metros de alto. Es el que quedó siendo el más alto porque el anterior a él medía 180 metros de alto. Imagínate. Pero no la tengo aquí. Pero bueno, siempre guardo una aquí. Déjame ver si aún está aquí. La semilla de Eucalyptus grandis. No la tengo. Bueno, es tan pequeña. Yo la pongo así en mi mano. Ustedes no la alcanzarían a ver. Pero esa pequeña semilla tiene implícita dentro de sí un árbol de 150 metros de altura. Un árbol que puede llegar a ser de 150 metros de altura. Y pongamos que no sea tan descomunal como ese, que crecen en su hábitat natural como Australia, porque es un árbol que está en Australia. Ujú. Y en el mundo hay eucaliptos y también crecen bastante. Pero pongamos un eucalipto promedio que alcanza 25, 30, 40 metros de altura. Pero no olvides que esos 30 metros de altura salieron de esto. ¿Okay? Es lo más pequeño. El principio del reino de los cielos siempre fue pequeños inicios, grandes resultados. Pero pequeños inicios desarrollados con fidelidad. Analicemos, por ejemplo, el caso de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hoy podemos hablar de una organización que tiene cientos de escuelas, de universidades, hospitales, de sedes en diferentes países del mundo, porque de hecho tiene más presencia, no miembros, pero sí más presencia en diversos países que la misma Iglesia Católica, porque hay países donde está la Iglesia Adventista y no está la Iglesia Católica. Entonces, y tú ves eso, su infraestructura, sus números de miembros, pero cuando analizas la historia, cómo empezó, de dónde viene todo, te das cuenta del mismo principio. Pequeños inicios, grandes resultados. El cristianismo, una fe tan fuerte en el mundo hoy, empezó con un carpintero galileo que tenía pescadores, publicanos, exguerrilleros desmovilizados y demás dentro de un movimiento que le seguía. Así empezó. Predicaciones itinerantes de un lugar a otro, en la orilla de un lago, sobre un bote, en las inmediaciones de Jerusalén, en fin, y que hoy es una fe mundialmente conocida, que es base en el modelo de desarrollo de muchos países que se denominan países cristianos y demás, con estos valores. Pero ¿cómo empezó? Esos pequeños inicios, grandes resultados. ¿Dónde está la diferencia? Es que en esos pequeños inicios se haga lo que se tiene que hacer. La fidelidad en las cosas pequeñas. Así que es falso. Sí, iba a comentar que así podríamos aclarar cada frase que vamos a repetir o a mencionar, pero la idea es como que dejar en claro si es falso o verdadero, ¿no? Rapidito, porque bueno, el tiempo nos está ganando. Entonces, por ejemplo, la siguiente dice, ¿tienes que tenerlo todo claro antes de empezar? ¿Falso o verdadero? Para mí Ajá. Porque uno debe tener la claridad de la convicción de que es el Espíritu del Señor que lo está guiando. Pero a lo mejor la proyección o lo que se va a enfrentar lo desconoce. Entonces sería un sí, ¿no? Ahora, Según el contexto. sí, es importante. Yo aclararía en este sentido nada más esto. Por ejemplo, Jesús dijo,
nadie construye una torre sin primero sentarse y contar el costo. Ujú. O sea, hay cosas importantes que Exacto. tienen que saberse antes de emprender una labor específica en el llamado de Dios. Lo que va a implicar para mí, Ujú. va a implicar para mi familia, lo que implica en lo que hay que ejecutar y hacerse. Nunca al margen de la fe, porque la razón no debe anular la fe, Ujú. ni mucho menos, pero sí hay cosas bases que tienen que estar claras, porque mientras estén claras, mejor será para nosotros, y porque además no debemos olvidar que todo lo que funciona en relación con el cielo funciona con orden. Ujú. Correcto. ¿Cuál es la siguiente, Ronald? Dios solo llama a personas perfectas o especiales. Bueno, no, eso es totalmente falso. Ujú. De hecho, bueno, lo vimos, lo estábamos comentando, en Ujú. el caso de Pedro. Pedro no era perfecto, pero sin embargo lo llamó porque en el proceso del llamamiento está Dios llama, Dios escoge y también, bueno, está la fidelidad, está el proceso del desarrollo de cada uno. Falso. Saulo de Tarso también, otro ejemplo. Sí. Era el Ok. peor, ¿no? Yo no sé Clarence, pues, pero yo diría, mírenme a mí. Falso. Ahí viene la siguiente que creo que tiene que ver con el tema de Saulo. Dice, los errores que cometí me descalifican para el llamado. Lo vemos de la vida de él. O sea, capaz muchas cosas de los que hizo no le descalificaron para el llamado que Dios le tenía para su vida. ¿O qué piensan? Yo creo que de pronto a veces en la vida hemos tenido caídas, hemos tenido tropiezos. Sin embargo, el Señor frente a los llamados de Él, uno puede emprenderlos y no son fáciles, Ujú. sobre todo cuando ha habido un testimonio que puede afectar. Pero si el Señor lo está llamando a uno, a pesar del pasado que uno ha tenido, uno puede avanzar en esta experiencia, pero hay un elemento clave en esto, que es la humildad. Cómo yo transmito el mensaje, cómo yo desarrollo el ministerio. Porque la humildad es lo que realmente muchos como, ahora está en una experiencia nueva, entonces ahora vamos a darle palos y vamos a darle, ¿verdad? Pero en realidad se pierde la esencia. Es así. Una de las actitudes de esto sería la humildad. Interesante. Siguiente sería si existe un solo propósito para la vida. Para toda la vida. Ajá, para toda la vida. O hay más. Hay grandes propósitos. Hay grandes propósitos que hemos de perseguir toda la vida. La predicación del Evangelio, del regreso de Cristo, nuestra salvación y la de nuestros amados. Eso nunca dejamos de perseguir. Nunca. Pero si en cuanto al tipo de obra que Dios quiere que realicemos en nuestra experiencia, puede ser muy versátil en función del plan que Dios tenga en nuestras vidas. A ver, por ejemplo, hasta 1880, Ellen White tuvo un ministerio mucho más itinerante de fortalecimiento en las congregaciones, en las Ujú. iglesias, viajando de un lugar a otro y demás. Pero a partir de la escritura de The Great Controversy, que fue publicado en su primera edición en 1888, todo el final de esa década del 80 del siglo XIX y toda la década del 90 del siglo XIX fue especialmente enfocada en escribir libros. Menos viajes, la establece Dios en una zona del mundo. Australia básicamente se mantuvo entre Australia, Nueva Zelanda y demás, pero su enfoque principal fue escribir. Escribir. Obra que consolida en sus últimos años en Estados Unidos hasta que muere el 16 de julio de 1915. Entonces, y donde ya sus últimos años lo dedica a reafirmar una obra que Dios le había encomendado desde Australia, es decir, consolidar instituciones adventistas a la luz del propósito educativo de Dios con las instituciones educativas adventistas. Entonces, fíjense cómo fue tan dinámico en ese aspecto, ¿no? Pero nunca dejó de perseguir ni ser semejante a Jesús, ni la predicación del Evangelio para que otras almas se prepararan para estar con Jesús, ni su salvación. ¿Ibas a comentar algo? Sí, pero es justamente que dentro de todo esto, el Señor lo que hace es justamente, Él tiene su propósito. Él Ujú. tiene para cada uno un propósito. El detalle es que muchas veces nosotros en esta mentalidad fragmentada, nosotros hacemos una cosa, hacemos otra, pero en realidad lo que Dios quiere hacer de nosotros es un pueblo misioneros integrales. Y eso es lo que necesitamos
cuando la masa se involucra, se compenetra. Y necesitamos, por eso es importante que podamos avanzar, desarrollarnos y aprender de todo lo que el Señor quiere para que podamos hacer un trabajo más efectivo y más potente en el Señor. ¿Tenemos más uno? Bueno, había otra, ¿no? Dice, no necesito a nadie para encontrar mi vocación, solo a Dios. Falso. Eso es de uno, falso. O sea, sí, porque lo que pasa es que bajo este pensamiento yo me he conseguido a muchas personas, aún acá mismo, que me han dicho, a ver, es que ¿para qué yo leo los libros de Ellen White si yo necesito el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es suficiente para que yo comprenda los mensajes de Dios? Pero en ese mismo orden de ideas, si fuera así, Dios no hubiera hecho que Pablo fuera con Ananías, porque él pudo haberle restaurado la vista sin necesidad de otro. Dios lo lleva con Ananías para que Pablo entendiera dentro de sus primeras lecciones que Dios es suficiente, pero que nos ha introducido en la sinergia de la fraternidad y la hermandad del pueblo de Dios, donde el consejo, el apoyo en oración, la instrucción es muy importante para nosotros, porque muchos en realidad esconden su orgullo espiritual detrás del pensamiento, no, Dios me va a hablar a mí, o sea, Dios es suficiente para mí. Y ojo, no es mentira, Dios es suficiente. Pero Dios, a lo largo de la historia con los hombres, en función de la bendita obra que está desarrollando, nos ha permitido introducirnos en un cuerpo, ser parte de un cuerpo, donde la mano no dice yo soy suficiente con la cabeza, donde los ojos no dicen yo soy suficiente con la cabeza, donde el pie dice yo no soy parte del cuerpo porque soy pie, porque no soy oído. Entonces es importante manejar el equilibrio en torno a eso porque, insisto, mucho orgullo espiritual se esconde detrás de eso yo solo necesito es el Espíritu Santo, yo solo necesito es a Dios. Y muchas veces eso se mira en el día a día, o sea, en el diario vivir. Puedo invitar a los jóvenes, a los hermanos que están viendo este video, que inclusive hay un capítulo que titula ¿Cómo encontrar una dirección segura? Lo recomiendo porque ahí dan elementos claves para justamente... ¿De qué libro? De Mensajes para los Jóvenes. Gracias, Carlos. ¿Capítulo? Mensajes para los Jóvenes es uno de los últimos... Encontrar una dirección segura. Sí, cómo encontrar una dirección segura frente a las decisiones, frente a ministerio, frente a matrimonio, frente a todo. Porque son las grandes decisiones de la vida, lo que marca el patrón de nuestro destino y si cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, es la invitación porque es muy bueno y ahí dan los aspectos y entre ellos estaba justamente el que nos mencionaba Carlos. Ok. Interesante. Y ahora sí, para ir encerrando, desde hace rato venimos diciendo eso. Vamos a hablar un poquito de consejos prácticos de, por ejemplo, en este caso, ¿qué hábitos prácticos o qué cosas prácticas recomiendan hacer a los jóvenes, ¿no? Que están en esa búsqueda de ese propósito o capaz sí mismo ya están, fortalecer, ¿no? ¿Qué podrían decir al respecto? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué hábitos prácticos podrían hacer aquellos jóvenes que están buscando esa dirección, ¿no? Bueno, voy a hablar algo al punto como consejo. Muchos jóvenes no tienen la oportunidad de ir a un centro misionero. Pero los grandes misioneros se formaron y fueron llamados desde el hogar. La misión, la mayor campo misionero es el hogar. Y en este lugar es donde realmente las cosas pequeñas se manifiestan. El espíritu, el carácter, porque es allí donde se va a revelar. Entonces, ¿qué consejo puedo dar? ¿Qué puedo ayudar para, en el caso de un misionero que quiere dedicar su vida a la misión y no tiene la oportunidad de ir a una escuela misionera, pero experimenta el llamado de Dios? Bueno, comenzar por casa. En esos aspectos sencillos de la vida. Leíamos hace poco en el Congreso la cita de Servicio Cristiano, que para el Señor lo más importante no es el mártir que entrega su vida de una manera fuerte, su cuerpo en el martirio.
no es el misionero que es reconocido y popular, que está registrado ante el cielo inclusive. Para el Señor, los grandes y poderosos misioneros son aquellos que lo son en el silencio del anonimato, los que sirven sin buscar protagonismo, los que son siervos en el hogar, en el vecindario, en el pueblo, en la iglesia. En esos aspectos de detalle se están formando los verdaderos misioneros en el espíritu y en verdad. Entonces, bueno, eso es un aspecto. Y muchas veces queremos desarrollar misión afuera porque la obra, pero estamos en el mismo espíritu de los fariseos, el corbán, que descuidábamos nuestros deberes para nuestros padres, que descuidábamos nuestras responsabilidades de ayuda, de servicio. Entonces, a veces entramos también en el aspecto farisaico bajo el manto de la misión, bajo el manto de la religiosidad, porque a veces estamos más dispuestos a servir a otros, pero a los que son de nuestra casa, Se descuida. a los que de pronto se suele haber roces, ¿verdad? Es más desafiante, pero es allí donde el Señor comienza nuestro proceso formativo para la obra de Dios. Yo diría, propónganse ser fieles en las cosas pequeñas, en las cosas que viene su mano hoy a hacer. Jesús dijo, la Escritura nos dice, conforme lo que venga a hacer, eso hacer según tus fuerzas, ¿no? Lo que venga a tu mano, eso hacer. Patriarcas y Profetas y Reyes, página 358, nos dice, Dios puso a Daniel y a sus compañeros en relación con los grandes de Babilonia, a fin de que en medio de una nación idólatra representasen su carácter. ¿Cómo pudieron ellos hacerse idóneos para un puesto de tanta confianza y honor? Fue la fidelidad en las cosas pequeñas lo que dio carácter a toda su vida. Honraron a Dios en los deberes más insignificantes, tanto como en las mayores responsabilidades. Amén. Conducción del Niño, página 35. Nadie está calificado para cumplir una obra más grande e importante, a menos que haya sido fiel en la realización de los deberes menores. El carácter se forma por grados, y lo mismo ocurre con la preparación del alma para producir esfuerzo y energía proporcionado a la tarea que debe cumplirse. En otras palabras, lo grande está implícito en lo pequeño. ¿Qué hábito hay que desarrollar? Fidelidad en lo pequeño. El estudio continuo y constante de la Escritura mañana tras mañana. Yo amo los que me aman y me hallan los que de madrugada me buscan. La oración, el servicio en la causa de Dios, donde quiera que estés. Hoy, pues, por la gracia de Dios, tenemos la oportunidad de ir a diferentes lugares o predicar, tener conferencias en diferentes escenarios. Y a veces hay personas que dicen, oye, hermano, hey, me encantaría, ¿cómo hace usted para ir viajando a un lugar, para viajar a otro lugar y demás? Yo me acuerdo cuando empezamos en esta experiencia, llevábamos agua a los predicadores. Éramos los que barríamos y teníamos todo listo para que todo estuviera listo en el Congreso, ¿cierto? Para los predicadores que venían de otras partes a predicar y demás. Pero se hacía con fidelidad y con amor, lo hacíamos en oración, siempre diciendo, Señor, esto es lo que tú me has dado para hacer. Yo lo hago con alegría, Señor. Y fue ahí donde en realidad, con fidelidad en eso y perseverancia, nos fuimos preparando para servir a Dios en lo que para el mundo son esferas superiores del servicio. Todo el que sirve a Dios con amor está siendo bendecido, independientemente del área donde se encuentre. Y es así, interesante. Fidelidad, mencionaste, servicio, y creo que es tan esencial, y un estudio constante, oración, como individuos necesitamos para estar con esa energía de primer amor, ¿no? Bien, otro sería, ¿qué le diría a un joven que dice, siento que no tengo ningún llamado, o Dios no me hace un llamado? ¿Cuál sería su consejo para un joven que tiene o siente esa actitud? Que vea bien este podcast. Cierto. No, claro que Dios tiene un llamado para todos. Y yo le recomendaría que lea un capítulo del libro La Educación de Ellen White, que titula La obra de la vida. Ese capítulo transformó mi vida. Capítulo 31. Capítulo 31, Uh-huh. sí. Ese capítulo me dio una perspectiva distinta, ¿no? En cuanto a mi vida, en cuanto a propósito, llamado. Ahí define claramente cuál es el llamado general de Dios para todos y lo que debemos considerar a la hora de encontrar nuestro llamado específico. Así que les recomiendo ese capítulo
capítulo 31 del libro La Educación, que titula La obra de la verdad. Amén. Linda. Bueno, Ronald, ay, ha sido un gusto, la verdad, poder compartir y a través de sus experiencias poder seguir aprendiendo como jóvenes y también ayudar a aquellos jóvenes, ¿no? Que andan ahí en el valle de la indecisión muchas veces, no saben si servir a Dios realmente, si no, a tiempo completo, en fin. Y bueno, tenemos en claro que Dios para cada persona tiene un llamado, ¿no? En su vasta obra. Y a mí me parece muy lindo el Señor cómo organiza y cómo le da diferentes dones y talentos de acuerdo a la persona, ¿no? Y Y de hecho, lo que ahora son muchos grandes conferencistas, ¿sí? Es porque tuvieron que pasar por ciertas experiencias, entender bien su vocación, su llamado para el Señor, y con la fidelidad con que realizaron son ahora lo que hicieron en lo pasado, ¿no? Y a lo mejor no llegan los misioneros no llegan a lo mejor ser tan populares o considerados como grandes en esta sociedad, pero para el cielo llegan a ser grandes simplemente porque han estado dispuestos a servir de manera silenciosa, trabajadora, como las hormigas, en unidad, en el espíritu y en la verdad. Entonces, eso es muy importante porque a veces uno tiene la expectativa de llegar a lo alto, cuando en realidad a lo mejor el Señor nos lleva a una experiencia sublime y alta, pero en esta tierra nos mantiene abajo. Entonces, necesitamos solamente mucha oración, mucho estudio de la palabra y tener ese corazón dispuesto a servir al Señor bajo cualquier circunstancia que nos coloque. sí, y al final de cuentas también darnos cuenta, ¿no? De que lo que hemos pasado así en años anteriores nos sirve para lo que el Señor finalmente quiere cumplir con nosotros, ¿no? Podemos ver que sí, literal, todo, hasta este momento podemos decir que ha valido la pena, ¿no? Aquellos años en los cuales no entendíamos el por qué, el para qué, el cuándo, finalmente el Señor sabe por qué pasan las cosas. Así que, bueno, agradecidos con ustedes por haber participado. Y no sé si Ronald quiere decir algo. No, yo de hecho quiero mencionar algo de que los libros que mencionó Carlos, el libro de la educación, capítulo 31, yo les recomiendo a leer ese capítulo. ¿Cuál era el otro que el hermano había recomendado? Mensajes para los jóvenes. Mensaje para los jóvenes. Cómo obtener una dirección segura. Así es el nombre del capítulo. Así que lean el libro Mensaje para los jóvenes y el libro La educación, que siendo algunas son orientaciones muy prácticas para saber a dónde va direccionada nuestra vida y cómo el Señor va abriendo caminos y también va cerrando puertas, ¿no? Así que yo les recomiendo eso. Sigan con fidelidad en el trabajo diario. El consejo es eso, de la sierva del Señor, que dice que haz con fidelidad el trabajo que está más cerca o lo que tienes a la mano y el Señor te va direccionando. Así que con mucha oración, con mucha dedicación, colocando mente, corazón y el alma, y el Señor te va colocando en el lugar correcto. Así que esas son las herramientas que Dios coloca en el hombre para su prosperidad o para su... Se me fue la palabra. Bienestar y bendición. Eso. Así que el Señor les pueda bendecir y no se olviden de ver los podcasts anteriores que también ya compartimos acerca de la ciencia, la verdadera educación. Administración cristiana. Administración cristiana también. Así que bueno, inscríbese al canal y síganos. Y ayuda a compartir también con sus amigos y familiares. Ronald, agradecer, ¿verdad? A Linda, a ti por la invitación, junto a Carlos, ¿verdad? Porque realmente estas instancias son buenas, son oportunas. Y te invitamos a ti, querido joven, que puedas compartir este video porque hay muchos jóvenes que necesitan tener claridad, orientación y que están en el valle de la indecisión. Sí. Y mientras está pasando el tiempo, finalmente el enemigo va logrando su objetivo, que es bajar ese deseo, ese ímpetu, esa fuerza por la obra de Dios. Así que te invitamos a compartir y bueno, que el Señor les bendiga a todos y gracias por la invitación. Sí, y amigos, no va a ser fácil, pero tenemos a alguien que nos puede ayudar sobre todo. Amén. Y a poder lograr y cumplir ese propósito, esa vocación, ese llamado por el cual hemos
sido llamados a este ministerio. Así que muchas gracias por acompañarnos. No sé si queremos finalizar con una oración. Sí. También por aquellas personas que nos están viendo, que sé que será de ayuda. Así que, Clarence. Ok. Querido en Dios, oh Señor, te damos gracias por este momento en el cual como jóvenes nos hemos reunido para poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de este estudio es nuestro propósito, es el deseo, Señor, de que pueda ser una bendición, que pueda alcanzar a cada joven que quiere entregar su vida, su corazón a ti, Señor. Amén. Padre querido, queremos ser parte de ese ejército del cual tú estás conformando en este tiempo del fin. Ese ejército de jóvenes que requiere ser preparado, que requiere una experiencia totalmente diferente. Y es por eso, Señor, que te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, puedas dar respuesta, ayuda a aquellos corazones que han estado clamando a ti y que están buscando tu dirección, Señor. Guíalos. Y bueno, Señor, ayúdanos también a ser humildes para aceptar consejos, para que todo esto pueda ser hecho conforme a tu voluntad, Padre Amén. querido. Amén. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amigos, nos pueden dejar en sus comentarios qué tema les gustaría para el próximo podcast. Y bueno, y vamos a estar trabajando en ello. Así que fue un placer. Muchas gracias a todos. Chao, Dios chao te para bendiga. todos. Chao, chao. Adiós. Que Dios les bendiga.